Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, espero se encuentren bien. ¿Me confirman si me escuchan correctamente, por favor? Si se ve bien la pantalla compartida. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. La sesión pasada estuvimos conversando sobre los planos arquitectónicos, aunque nos faltó tiempo para ver el tema de los detalles constructivos. Bueno, primeras acotaciones puntuales. El detalle constructivo es, en términos globales, un acercamiento, un zoom a una parte del plano donde yo necesito colocar más información, lo cual no es viable en el plano de obra, que generalmente se presenta en escalones 50. Entonces, por ejemplo, vemos acá. Si yo tuviera que construir esta cocina, ¿qué prefieren? Vamos a hacerlo hoy día un ejercicio. ¿Baño o cocina? ¿Qué preferirían para conversar? ¿No? Sería bonito los dos, pero no nos va a dar el tiempo. U otro ambiente, tal vez, no sé. Pero ¿cuál quisieran trabajar? ¿Cocina o baño? Baño, ya, muy bien. Vamos a trabajar entonces el baño. Ya, entonces, por ejemplo, yo voy a ejecutar este baño, que además es un espacio mucho más pequeñito. Pero, por ejemplo, ¿qué información necesito saber sobre el baño? A ver, comenten. En todo caso, antes de que me respondan, la pregunta es, ¿qué información necesito consignar en mis planos? Todo aquello que comprometa la funcionalidad, eh, los costos del proyecto o la seguridad. Cualquiera de esas tres cosas que estén involucradas, ¿no? Son necesarios de indicarlos. Entonces, ¿me pueden comentar, por favor? Ya, ¿qué información sería necesaria indicar ahí? Los acabados, muy bien. Por ejemplo, si el zócalo es de cerámica o porcelanato, ¿no? Podría ser una, ¿verdad? Pero ¿qué más? Vamos a suponer que es cerámica. Ya la vez pasada conversamos. Que si es vitrificada, que si es esmaltada. Pero hay más. Ya, vamos poco a poco. Vamos a centrarnos en el zócalo del baño. Pregunta, ¿influirá mucho en los costos, además del tipo de cerámica, saber si tiene rodón o no? ¿Saber si le voy a poner un listelo o no? ¿Influirá mucho en el costo? ¿Será necesario indicar la altura, por ejemplo? ¿Qué más? Si le voy a poner una bruña o no en el remate del contrazócalo. Claro, yo sé que van a decir todos esos son temas decorativos, son temas puntuales, pero forman parte del proyecto de ejecución, ¿verdad? Entonces, salvo que tengamos ese tipo de clientes que nos dan cheque en blanco, carta abierta, y vamos resolviendo los problemas y vamos especificando en el proceso, que haya, que los hay, son buenísimos esos proyectos. En todos los demás casos, nosotros tenemos que especificar antes de ejecutar. ¿Qué otra cosa más podemos indicar? Los vanos, perfecto, los vanos, ¿no? ¿Es sistema directo? ¿Es con marco? ¿Es con aluminio? ¿Es con acero? ¿Es con fierro? ¿Es con madera? ¿Qué si es vidrio? ¿Y qué tipo de vidrios estudiamos la vez pasada? ¿Qué tipo de vidrios hay disponibles? ¿De acuerdo? Vidrio templado, vidrio crudo. Y cuando agarro dos vidrios crudos y coloco una película plástica al medio, bueno, yo no lo hago, ¿no? Lo hacen en la fábrica, el laminado. Perfecto. Ahora, si quiero que no me gustan, por ejemplo, las cortinas o quiero darle un diseño diferente, ¿cómo hago para que no me vean calato de la casa del frente o de la calle? Pero no quiero usar cortinas. ¿Qué tipo de vidrio debo utilizar? Independientemente de la fabricación, ¿cómo se le llama el vidrio translúcido? ¿O qué tipo de vidrios translúcidos hay en todo caso? Los arenados, ya muy bien. ¿Qué más tenemos? El pavonado, muy bien, perfecto. Me falta uno de los, o sea, hay cientos de tipos, ¿no? Pero los tres más comunes, ¿se acuerdan? Los conversamos. El pavonado, el arenado y me falta uno. Así es, ese que se trabaja a la corrosión, correcto. Pero ¿cuál es su nombre? Porque al final yo cuando me voy a la vidriera tengo que darles un nombre, ¿no? No saco cualquier cosa que se me ocurre.
Vidrio al ácido, ¿verdad? Bien, ya, ese es en cuanto a los vidrios. Ya, ¿qué otra información? Porque todo lo que estamos conversando, pregunta, ¿las paredes se pintan de un baño o es puro enchape? Ya, ¿y eso qué van a decir? Depende del diseño, ya. Ok, y sería una respuesta correcta. En todo caso, en caso de que hubieran, que no toda la pared estuviera enchapada, el resto se va a pintar, ¿correcto? Bien, en caso de la parte de la pared que se va a pintar, ¿qué tipo de pintura podremos aplicar en la misma? Pintura látex, correcto. La pintura látex es un tipo de categoría de pintura. Perfecto. Resistente al moho, perfecto. Pero en este caso, señor Julio, esa es una característica de la pintura, no un tipo de pintura. ¿Está bien? Pero tiene razón. Deberíamos buscar pinturas que sean resistentes al moho. Y las látex son pinturas resistentes al moho, justamente. Muy bien. El látex en realidad es látex vinil o látex vinílico, ¿ya? Es el nombre completo. Pero también está el esmalte, también están las pinturas epóxicas, también están los barnices, las lacas, que obviamente son para usos en madera. Bien, ¿qué más? Los sanitarios. ¿Habrá alguna diferencia entre escoger un modelo o un tipo de sanitario? ¿O todos cuestan lo mismo? ¿O todos sirven para, bueno, sirven para lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el inodoro más barato que conocen y cuál es el más caro que conocen? Obviamente nuevo, ¿no? De estreno. ¿Han visto alguna vez una tienda de acabado, ¿no? ¿Cuál es el inodoro más barato que han encontrado alguna vez? Más caro, 100, 120, 150. El más caro que yo he instalado en una obra que he tenido costó 1.800 soles, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese y un inodoro de 150? No sé, la verdad, no sé. Pero de todas maneras, bueno, es el gusto pues de la persona. Ahora, ya, ahora sí, fuera de bromas, por ejemplo, entre un inodoro económico y un inodoro de gama media, digamos, ¿cuál es la diferencia? El consumo de agua. Por ejemplo, un inodoro baratito, de esos, exacto, de esos que te cuestan 150 soles, te consume por cada jaladita de palanca o de sifón, te consume 14, 12 litros. El otro te consume 6 litros, ¿no? Entonces, el que te cuesta 150 te consume el doble de agua que el que te costó 300 soles. Claro, tiene sentido. Pero con el paso del tiempo y a lo largo, obviamente ahí sí la diferencia se siente, ¿no? Hay una diferencia. Pero hay unos detallitos ya como tema de acabado que sí le dan bastante diferencia al asunto. Por ejemplo, a todos ustedes, jóvenes, amigos, señoritas, caballeros, cuando les ha tocado limpiar el bañito de la casa, porque en algún momento seguramente les han encargado hacerlo, ¿qué tan fácil es limpiar esas formas curvilíneas que tienen los inodoros al costado? Sí me ubican de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando hablemos de sanitarios ya vamos a hablar de las trampas, pero sí se han dado cuenta que a los costados del inodoro, en la parte baja, está dibujada una trampa, o sea, hay una silueta en forma de S, ¿la han visto? SS de la letra S, por si acaso. ¿Sí, sí lo ubican? En todo caso, los relieves de los costados.
fastidioso, ¿no? Aparte de molesto, engorroso y hasta desagradable, ¿no? A pesar que esté limpio, entre comillas, pero desagradable, ¿no? Acercarse en la sola zona. Bueno, ya, un inodoro convencional tiene esa forma insinuada. Un inodoro de 1000 soles, por ejemplo, tiene los llamados faldones rectos, en donde esa silueta ya no se insinúa, es una plancha relativamente recta o una forma cóncava, pero de una sola superficie. Entonces, obviamente, es mucho más fácil de limpiar, es mucho más cómodo. Y ese pequeño detallito hace que cueste un poco más. Que algunos vienen con, bueno, hasta con sensor, ¿no? Te paras y solito se lleva lo que dejaste, bienvenido sea, ¿no? Y etcétera, etcétera. El que les comenté que estaba casi 2000 soles, el inodoro, tenía, la única particularidad especial que tenía es que el anclaje no era al piso, sino hacia la pared. Y bueno, a la dueña le gustaba, ¿no? Me parecía más moderno, a mí me parecía feísimo, la verdad. Yo nunca lo pondría, sinceramente, en mi casa, por dos motivos. Una, que esa distancia al piso de 15 centímetros que dejaba, ¿no? Me parece dificilísimo de limpiar. Uno. Y dos, el mantenimiento definitivamente va a ser más costoso, ¿no? Al ser más raras las piezas y los repuestos. Bueno, pasemos entonces. Como estamos conversando, a grosso modo, hay muchas diferencias entre las posibles especificaciones entre un proyecto y otro. Y eso nos obliga a que nosotros tengamos que especificar, detallar abiertamente qué es lo que necesitamos hacer. Y ahí entra el detalle constructivo. Por ejemplo, en ese que estamos viendo ahorita del bañito, un posible detalle es de qué forma es esa puerta. Ahí dice PC4, pero ¿qué forma tendrá? ¿No? Yo sé que es de madera, pero tal vez tiene vidrio, quizás tiene algún detalle metálico, en qué tipo de cerradura, etcétera. Entonces, aparece el detalle, ¿no? Que todo, ojo, todas las especialidades tienen detalles constructivos. Todas las especialidades tienen detalles constructivos. Pero digamos que los de la especialidad de arquitectura son más abundantes por el tema de los acabados. Entonces, acá tengo un tipo de detalle, por ejemplo, ¿no? Me dice cómo es el diseño de la hoja, dimensiones, medidas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué me está indicando? A ver, vamos a ver si queda algún tipo de duda. ¿Cuántas bisagras estamos instalando y de qué tamaño son? A ver, ¿quién lo ve rápidamente en el detalle? 4 bisagras de 4 por 4, correcto. Muy bien. A ver, pregunta. ¿Cómo voy a instalar esa puerta? ¿Con clavo, con tarugo más tornillo o con espiga? ¿Cómo se va a instalar el marco al muro? Con tarugo y con tornillo. Entonces, ¿para qué me sirve el detalle? Para especificar las características que les quiero dar a mis productos, entendiéndose que no me deben dejar lugar a dudas de lo que estoy planteando. A veces se necesitan varios detalles, ¿no? Para ciertas cosas, ¿ya? Entonces genera el detalle dentro del detalle y así sucesivamente. Entonces, a veces se dan situaciones como, por ejemplo, si este es un piso de porcelanato, y esto me van a ayudar a ustedes a hacer un día, vamos a hacer un corte, ¿ya? Un pequeño ejercicio. A mano alzada, chicos, en un papel cualquiera. No lo más bonito que se pueda, ¿no? Este es un piso de cerámica, ¿correcto? La cocina está sobre una base de concreto de 10 centímetros. ¿Está bien? Entonces, más o menos la cosa va por acá. Este es el falso piso o la losa aligerada, según el caso. Tengo la base de concreto y de repente, acá, todo mi enchape, ¿verdad? Ya bueno, se me fue de lado. Tengo acá el enchape de cerámica. Entonces, después de esto ya viene el mueble propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, entonces esto me deja lugar a algunas preguntas, mis queridos amigos.
Por ejemplo, si yo fuera constructor, ¿qué es lo primero que me voy a preguntar? ¿Qué medida tiene esto? ¿Qué medida tiene esto? ¿Qué medida tiene esto? Pregunta, ¿cómo debo instalar esta pieza? ¿Hasta acá? ¿O hasta abajo? ¿Hasta acá? ¿O debe ser hasta acá? No sé. Sea cual sea, pregunta, en este sitio, le pondré un rodón, es ese perfil curvo que puede ser de plástico, puede ser metálico, ¿no? Para resolver el encuentro. ¿Qué más? ¿De qué especificación será este tipo de concreto? A ver, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿ya? Como les decía, el curso es práctico y si bien es cierto, yo sé que el ejercicio les toma por sorpresa, pero la idea es equivocarlos. Imaginemos este juego, estamos en obra, varios enchapadores, varios maestros están esperando que les respondan a ustedes cómo es el encuentro para saber qué tanto espacio dejar cada uno. Entonces ahorita vamos a hacer un corte de la base del mueble de cocina y vamos a colocar las especificaciones. ¿Está bien? 2 minutos, ¿les parece bien? La idea es que me envíen el bosquejo y acá entre todos lo revisamos, ¿no? Los dos, tres primeros que envíen, por supuesto, con sus puntos de participación. Y yo sé que por ahí varios de ustedes me van a decir, profe, yo todavía no he aprendido bien, todavía me faltan más cosas por conocer, etcétera, etcétera. No te preocupes, hay gente que llega a titularse a la etapa profesional y en su vida han hecho un detalle constructivo. Y prefiero que lo hagas ahorita y te equivoques y te podamos corregir a que te pase cuando ya estás en el campo profesional en obra y te quedas en el aire, ¿está bien? Y entonces esto del detalle, lo que les voy a comentar ahorita, no se trata de decir esto está bien, esto está mal, yo tengo la verdad absoluta, se hace como yo digo, no es tanto así, sino que les voy a dar criterios, no les voy a decir esto está bien, esto está mal, sino les voy a dar criterios de cómo desarrollar un buen detalle, ¿no? Desde el punto de vista de un constructor, ¿no? Porque a veces ponemos cosas que no vienen al caso y a veces ponemos cosas donde realmente se insulsa la información, nos falta. Por ejemplo, algo que yo no le pondría en el detalle constructivo es no le voy a especificar la cantidad de tornillos que le voy a poner a un mueble. Eso ya es cosa del carpintero. O sea, yo sé que tienen que ir tornillos en un mueble me la mide. A menos que en mi detalle especifique que no quiero que usen tornillos. Quiero que usen otro tipo de sistemas, como el minifix, los tornillos ocultos, con tarugos en punta ciega, en fin, que hay miles de formas, ingletes a 45 grados. Puedo especificar otras cosas, pero en la mayoría de los casos van a usar tornillos. Entonces, no es necesario que yo indique hasta qué tipo de tornillo, porque repito, eso ya es cosa del operario. Yo sé que para las estructuras de los muebles de melamina usan tornillos de 4 milímetros de diámetro por 50 de longitud, cuanto menos. Y para la cerrajería de 3 por 3,5 por 15 o por 20, ya, yo sé esas cosas, ¿no? Eso no necesito especificar. Tampoco le tengo que decir al tipo este cómo debe pegar el canto, que si con Terocal, que si con el P285, eso ya verá él. Pero lo que sí me interesa saber es, por ejemplo, si voy a usar canto grueso o canto delgado, que si mi melamine es normal o si es resistente al agua. Igual, que si mi cerámico va a ser cerámico propiamente dicho, si va a ser porcelanato. En fin, ese tipo de especificaciones, necesito verlas. ¿Está bien? Entonces, empezamos.
¿Listo por ahí? ¿Algún envío?
Ya, a ver, acá nos han enviado un par de avances. Ya, pues vamos a revisarlo, ¿ya? Y ustedes me ayudan para ir mejorándolo. No, este es de otro, justamente del curso de detalles constructivos, ¿no? Aprovechando. Ya. Le pongo bastante fácil, les comento que el primer curso virtual que yo dicté fue justamente uno de detalles constructivos, por eso le tengo tanto cariño a esta área. Y cuando yo empecé a trabajar en una oficina, justamente el primer gran aporte que hice a esta oficina, por la que me empezaron a ascender, digamos, fue por hacer bonitos planos de detalle. Bueno, al menos es lo que decían, ¿no? Que eran bonitos. Y después, eh, eh, es toda una historia porque en la universidad recuerdo que en taller de diseño, pues nos pedían planos de detalles y no tenían ni idea cómo se hacían. En el curso de dibujo, el curso de construcción y otros más, como decimos, se tiraban la pelota, ¿no? Diciendo, ¿quién es el que te tiene que enseñar tal o cual cosa? Pues si no teníamos ni idea. El de construcción decía, eso te tienen que enseñar en diseño. El diseño, eso te deberían haber enseñado en construcción. Y así. Y al final lo tuve que ver por mi cuenta, le recomiendo algunas obras, por ejemplo, la guía de la construcción ilustrada de Francis Chin, el detalle ejecutivo, perdón, el detalle del proyecto ejecutivo de la editorial Limusa, es bastante conocida y antiguo, muy antiguo, es un clásico, ¿ya? Y por último, como parte teórica, el libro El maestro de obra de Sensico y otros manuales más, ¿no? Son bien interesantes para estas cosas. A ver, vamos a trabajar por acá. Entonces me está diciendo aquí que es porcelanato blanco de 60 por 60. Supongo que es esta pieza de acá, ¿ya? Lo cual está genial. Mueble de cocina de melamina blanco de 18 milímetros. Correcto, ahí estamos, perfecto. Recomiendo que para el tema de muebles, de cocina y de baño, agreguemos la anotación RH, resistente a la humedad. No significa que sea inmune al agua, pero digamos que me da mayor tiempo de respuesta en caso de que se moje, ¿no? Y melamina normal se moja, pues sí se abre, pues. Bien, concreto pobre de 110 kilos. Tampoco pobre, pues, ¿no? Pero normalmente para estos casos te recomiendo un concretito de 175 o 140 kilogramos, ¿no? ¿Te parece? ¿Está bien? Ahora bien, acá hay algunas preguntas que me voy a hacer. ¿Es necesario enchapar esta parte o no? Depende de ustedes. Por ejemplo, si yo pienso colocar el mueble encima y la construcción de mi mueble incluye un tablero que hace de fondo, ¿se entiende la idea, no? Cuando digo tablero de fondo, significa que el mueble se ha hecho de esta forma. Tablero, tablero y toda una pieza abajo grande. Entonces pregunta, ¿me sirve de algo que abajo esté enchapado? No, ¿verdad? Pero tampoco lo voy a dejar pues en bruto. Entonces, si es que voy a colocar tablero completo de una sola pieza, yo recomiendo que en la parte inferior tengamos cemento frotachado o mejor aún, cemento pulido. ¿Sí? De paso que lo impermeabilizamos. En ambos casos, sí es cemento pulido con impermeabilizante. ¿Está bien? Para que no pase la humedad del suelo. Y ahí me quedó. Pero hay otras veces que lo hacemos el mueble de esta forma. Es para economizar. Por ejemplo, tiene dos tiras de listones ahí. En este caso, como parte de del interior del mueble va a quedar en contacto con el piso, acá sí recomiendo que sea enchapado, con cerámica, porcelanato, lo que ustedes quieran. Pero les adelanto, personalmente, a mí no me gusta este tipo de acabado porque aquí es la suciedad que se va a acumular en esta esquina, bien complicado de limpiar. Se va a llenar de grasa, es la naturaleza de una cocina, que la suciedad venga con grasa. Y esa suciedad es bien difícil de limpiar. Claro, ahorras costos un montón por hacer dos listones en lugar de una plancha, pero comprometes la higiene. Entonces, quedamos en claro que un buen acabado tiene que aportarme la funcionalidad, tiene que permitirme un buen grado de higiene, obviamente hay un valor estético y además tengo que analizar el factor constructivo desde el punto de vista del costo y la técnica, ¿no? Bien, entonces aquí yo creo que estaría fallando en el factor higiene.
Pero bueno, lo dejo a su criterio. Entonces, pero de todas maneras, si el alistonado, recomiendo que sea en chape. Ahora, el tema es que en las cocinas normalmente tiene este criterio, ¿no? Si esta es la mesada, tiene 60. El mueble propiamente dicho, le quitamos 5 centímetros, 55 centímetros, ¿no? Para que la mesada no tope con los cajones. O mejor dicho, que no te golpees con los jaladores de los cajones. Y el mueble respecto a la base también se retira 5 centímetros, ¿no? Digamos para que podamos meter la punta del pie sin golpearnos por ahí, ¿no? Y podemos soplar. Entonces esto tiene que volar tus 5 centímetros, ¿no? Ya. Ahora, dices acá porcelanato blanco 60 por 60, pero faltaría indicarme. Ah, ya, acá está la altura. Esta es la altura de la base. Entonces ya con esto más o menos saco cuál será la altura del enchado. ¿Está bien? Ya, entonces para mejorar este detallito, aparte hay que colocarle siempre su título, ¿ya? Que en este caso sería detalle, guión corte de base para mobiliario de cocina. ¿Correcto? Ya, hacemos esos ajustes y enviamos hacemos esos ajustes, perdón, lo enviamos de nuevo y ahí lo dejamos, ¿ya? Y pasamos a otro ejercicio. Igual, si alguien más ha enviado por ahí, igual el compañero que envió, sí, la idea está bien, pero recuerden que del compañero que envió, si este es pared, solamente necesitas perfil tapacanto en la esquina expuesta. Claro, ahora este perfil también es bien chistoso, ¿no? Porque en realidad no hay riesgo que nadie se corte ahí, nadie se va a topar, ¿no? Parece, el mueble está tapando, ¿está bien? Entonces, a ver, corrijan por ahí y me envíen. Mientras tanto, vamos anotando participaciones.
A ver, por aquí nos están enviando. Ahí está, se ve mucho más desarrollado, está bien. Detalle de corte base de mueble. Ok, ¿ya? Mueble de cocina, ¿ya? Ya. Mueble de cocina, ya, correcto, ¿no? Distancia 5 centímetros, 10 milímetros acá de, bueno, más o menos estamos asumiendo, ¿no? Que es el espesor concreto pulido. Bueno, pero lo que hablamos es cemento pulido, ¿ya? No es concreto. Cemento pulido. Y en este caso, normalmente, siempre cuando tengo morteros, especifico la dosificación. Un cemento pulido por lo general trabaja con por 1 en 2. ¿Está bien? Concreto acá perfecto. Concreto de 180. No hay de 180, 175, ¿ya? 175 o de 140, ¿ya? Bueno, es que son las medidas estándar, digamos. Esto es relativo. Normalmente va a salir 1.3, 1.4 centímetros y 10 de base. Pero lo que no me colocas es la distancia de acá. Esta es la que me interesa. ¿A cuánto va a quedar? ¿Verdad? En total con todo y acabado. Por lo demás, todo correcto. Pero acá, por si acaso, esto no le pongas enchape, porque recuerda que esto es la pared, ¿no? Ahí no va a haber enchape. Lo que podría estar en tela de juicio es si hay enchape acá o no, de este lado. ¿Está bien? Pero excelente hasta ahí, ¿no? Vamos a anotar las participaciones. ¿Me mandaron, por cierto? Muy buena pregunta. ¿El desnivel de concreto es un detalle optativo o se debe seguir por norma? No, no es por norma. Es más bien un criterio constructivo. Lo que pasa es que puedo dejarla mi cocina totalmente plano en piso. Sí, por supuesto que sí. De hecho, te facilita por si a futuro quieres remodelar, cambiar el orden de tus muebles. Te da mayor libertad. En cambio, ponerle una base te limita a una distribución específica. Pero ese desnivel también te va a permitir que tus muebles tengan una mayor vida útil, porque los aleja de la humedad del piso, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Ponerlos es básicamente por un tema de limpieza constructiva, ¿no? Pero no hay norma de eso. Por lo menos para viviendas en el Perú, no. No necesariamente. Normalmente los detalles de cemento, de cementos en general, ¿no? La forma tradicional, porque acá tampoco no es que hay una ley que te diga cómo, pero generalmente son una textura de puntitos, digamos, puntitos bastante continuos. Ese libro que le recomendaba, la guía de construcción de Francis Chin,
Es bien interesante porque en la parte final tiene todo un capítulo, todo un anexo donde nos habla de diversos materiales y cómo los representamos en el detalle, ¿no? Bonito es esa parte. Ya, perfecto, por acá nos envían otro. Por favor, siempre indiquen su nombre, si es que no los tengo agregados, que en realidad son la mayoría de ustedes. Por favor, siempre indicar, ¿ya? Ya. Material, madera de fresno con RH. Acá está interesante la especificación. Y válida, Aaron Quispe, ya. Ok, correcto, señor Quispe. La indicación es válida. En todo caso, lo que voy a poner a continuación, repito, no son señalar errores. Como constructor, voy a preguntarte porque hay cosas que no me quedan muy claras. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando que va a ser un mueble de madera sólido o es un tablero melamínico. Ya, ok, es madera sólida, pero está muy bien. Cuando nosotros especificamos piezas de maderas o armazones de madera, hay tres formas de hacerlo, ¿ya? Una es que yo agarre tableros sólidos de esta forma. Es decir, por ejemplo, todo lo que estoy dibujando ahorita es pura madera, ¿ya? Pura madera, maciza, completamente, ¿ya? Y en ese caso se indica el espesor. Por ejemplo, una dimensión mínima para lo que estamos haciendo, tienes que trabajar con muebles de 1,5 pulgadas. La opción 2 es hacer tableros enmarcados. O sea, me voy desde el punto de vista, estamos viendo desde el punto de vista de los tableros de las estructuras, ¿no? Hacer esta forma. Por ejemplo, listones de madera, listones, por ejemplo, de 2 por 2 pulgadas, que es el típico, y por dentro con un tablero de triple A un poquito más liviano. Entonces, cuando yo corto acá, lo que voy a obtener es esto, ¿no? Este listón, en la pieza, este es el listón de madera, y acá tengo un tablero de triple A. ¿Sí? Esa es la segunda. El triple A, por cierto, ya que tengo aquí varios compañeros que son del país de hermano de México, lo que en el Perú le llamamos triple A es lo que probablemente ustedes, amigos de México, le llaman contrachapado. En Chile le llaman el terciado o el fenólico. Acá también en Perú le decimos terciado como tema normativo, pero lo conocemos como triple A. Los norteamericanos le llaman plywood. No me acuerdo, en Argentina, creo, Uruguay, le dicen policapa o algo por el estilo. Pero en todos los casos estamos hablando de este tablero que se fabrica como varias capas de madera laminada pegadas unas contra otras con un pegamento fenólico, por eso le llaman así en Chile, y de tal manera que las vetas están colocadas de forma perpendicular entre sí, de manera que generan un tablero de alta resistencia y alta durabilidad, y mecánicamente incluso más fuerte que la madera. Entonces, el triple A ciertamente cuesta mucho menos que la madera, ¿no? Entonces, hacer este segundo modelo que les estoy mostrando es una forma de economizar, pero en la parte fea, digamos, del triple A son sus cantos, ¿no? Se ven muy bonitos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es generar una estructura de marco de madera de 2 pulgadas, hacerle un rebaje y colocar el tablero al centro como estructura, ¿verdad? Entonces ahí saco lo mejor de los dos lados. Es más económico la opción 2 que la opción uno. La opción 2 incluso es más resistente a nivel estructural, entre comillas, ¿no? Es más sólido. Para empezar, porque no se arquea. El primero puede correr el riesgo de deformarse con el tiempo, ¿no? Si es 1,5 pulgadas, uf, eso te va a durar toda la vida.
Pero si tú no le especificas tu espesor, la gran mayoría te lo va a poner de media pulgada o tres cuartos de pulgada, que es con esfuerzo 2 centímetros y menos. Y eso sí con el tiempo se va a deformar. En el otro bien difícil. Y la tercera forma, ¿no? Que es la forma mucho más económica, es hacer los tableros utilizando triple estructural, es decir, el de 18 milímetros, el que se utiliza también en cofrados, aunque es otra categoría, ¿no? Triple de 18 milímetros, pero lo voy a cantear. Al triple le voy a pegar piecitas muy delgaditas de madera, del espesor de la pieza de madera, entonces de esa manera tapo el canto. Así que prácticamente es un mueble de triple con un tapacanto de madera. ¿Sí? ¿Estamos? Pregunta, ¿de qué forma quieres hacer tu mueble? Sólido de madera fresno, la opción uno. Número 2, un marco de madera con un tablero interno de triple de 6 milímetros probablemente, o un tablero sólido de triple de 18 milímetros con un tapacanto de madera en este caso. ¿Cuál te animas? Y todas son válidas. Como te repito, el detalle se trata justamente de dar esas alternativas, ¿está bien? Correcto, sí, es un montón de cosas por aprender. Sí, tiene razón, señorita. Es un montón de cosas que vamos a encontrar en esto. Y no solo en la carpintería, es en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos esta información? Pues en la experiencia, ver la casuística, pero yo siempre voy a decirlo sin cansancio. Si quieren aprender a diseñar buenos detalles constructivos, pero todavía no tienen experiencia en campo, agarren los fines de semana, agarren su YouTube o su TikTok, lo que sea, y pónganse, ¿cómo se hace una silla de madera? Perdón, soldadura, clases básicas, ¿no? ¿Cómo se pinta una pared? ¿Cómo se hace un estucado veneciano? ¿Cómo se hace el microcemento? Vean el proceso constructivo y ustedes mismos a partir de ahí, no es lo mismo que hacerlo con sus propias manos, evidentemente, no es lo mismo que verlo en vivo, ¿no? No es igual, pero por lo menos les da una idea de hasta dónde pueden llegar a hacer ciertas cosas para que de ahí no salen también con cada cosa por ahí, ¿no? Ya, dice el número 2, precio razonable, ya. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo, ¿no? Acá, mueble, ¿no? Con, con tableros, vamos a ponerle de triple de 6 milímetros, estructura, enmarcados, perdón, enmarcados con, ya se sobreentiende el listón que cuando pongo así, esto es la sección, ¿no? 2 por 2 con madera. Y la pregunta es, ¿por qué fresno? No es que estén mal, solo te hago la pregunta. ¿De dónde lo sacaste? Porque no es una madera muy común en el Perú. De hecho, es rarísima. ¿Algún detalle en particular? Y se puede hacer, ¿ah? Si es antojo al cliente, se manda a pedir. Ah, ok. Es un ejemplo. Ya, muy bien. Lo que pasa es que si bien es cierto, sí podrías plantearlo, no tiene nada de malo. Tienes que tener en cuenta que eventualmente nosotros tenemos que ver qué maderas tenemos disponibles en nuestro medio. Y el fresno es una madera que no es nativa del Perú. No sé si tal vez eres mexicano y quizás ahí sí, ¿no? O chileno, qué sé yo, ahí sí, tal vez, si lo encontramos. Por ejemplo, en México hay una madera muy bonita, es la madera parona, pero es durísima. Los mismos trabajadores del tema se quejan que es una madera muy dura, pero muy elegante, muy fina en su acabado, la presencia de la abeja cruzada. En cambio, en el Perú nuestras maderas finas, como el nogal, el cedro, la caoba, entre otras, son fáciles de trabajar, son suaves y nos permiten muchos tipos de acabados posibles. Y también tenemos las maderas duras, por supuesto, ¿no? ¿Qué te parece si para tu mueble te recomiendo la madera tornillo o madera cedro o madera caoba, ¿no? Puede ser para los laterales. Ojo, que por más que sea cocina, ¿ya? Por más que sea cocina,
es muy poco probable que se moje el madera por dentro, ¿no? Así que, y en realidad, la humedad para la madera no es un problema, ya les habíamos comentado, creo, ¿no? En el melamine sí, hasta cierto punto pueden malograr mis canos, pero la madera no, no es un gran problema, no es un gran lío, ¿no? Ya, ahora, la segunda pregunta es, ¿con qué acabado? Las maderas tienen tres posibles acabados. Esmalte, que es una pintura, o sea, cubrimos beta y cambiamos de color. El barniz, que es un acabado transparente, eventualmente puede tener una coloración, un entintado, le cambia el tono de color, pero le deja ver la beta todavía, y genera una película cristalizada sobre la madera y lo protege de golpes, humedad, raspones, etcétera. Y la laca, que cumple las mismas funciones que el barniz, pero con un rango mucho menor de eficiencia. ¿No? Es un producto mucho más económico, seca mucho más rápido, pero no tiene las mismas prestaciones que el barniz, pero es rápido. Y para interiores, excelente, ¿no? Para elementos con mucho castigo, no muy bien. ¿Qué quisieras hacerle a tu mueble? ¿Lo pintamos completamente y le cambiamos de color o lo barnizamos y lo laqueamos? Además, por cierto, cuando especifiques un barniz, perdón, un esmalte, me tienes que decir si va a ser esmalte sintético, que son los esmaltes que demoran un montón en secar, como 20 horas, pero me dejan un acabado impresionante, muy bueno, si es que lo saben hacer, muy bueno. O está el esmalte acrílico, que seca rápido, es un poquito más caro el producto, seca más rápido, pero no tiene tanta variedad de colores, no tiene tan buena adherencia como el otro. Tampoco digo que lo vas a mirar y se va a pelar, pero por ejemplo, con el vapor, el calor de la cocina, ese vapor puede hacer que el esmalte acrílico se ampolle y se reviente, cuando está muy expuesto, por supuesto, ¿no? El otro no, el sintético es mucho más resistente. Y si hablamos de barniz, también creo que la vez pasada habíamos conversado que teníamos el barniz sintético, el alquílico, en sus dos versiones, el normal y el marino, y el poliuretánico, ¿no? Poliuretano, ¿verdad? Coméntame. ¿Qué tipo de acabado le quieres poner a tu mueble? De cedro, dice hasta, madera cedro y barniz sintético. Perfecto. Entonces ya está, ya ves cómo ya vamos especificando, ¿no? Cómo vamos cerrando por ahí los detalles. Entonces, por cierto, si va a ser el modelo 2 acá va a tener que aparecer, ¿no? La estructura, ¿verdad? Y si está así tu estructura, cuando tienes ese tipo de marcos, para que vean cómo influye, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que mi enmarcamiento sea de esta forma, se llama unión a tope, o quiero que sea de esta forma, llamado unión a inglete. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Ya son ceritas, ya, o sea, es lo mismo, ya es entrar en detalle. No, porque independientemente de que se vea bonito o se vea feo, hay dos diferencias radicales en estos dos. Primero, que en el caso número uno, quede expuesta la testa, es decir, la cabeza de la pieza de madera. En una pieza de madera, en una pieza de madera, esta sería la cara, este sería el canto y esta sería la cabeza o testa, que es donde rematan todas las vetas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ya hablamos que hay maderas que no se apolillan, no se pudren, pero ciertamente cuando la testa se queda expuesta, sí se puede ir dañando un poquito, se va despostillando, aplastando, etcétera, ¿no? Así que el acabado uno, si bien es cierto, no está mal, no está mal la forma de estructurarlo, pero ciertamente va a tener ciertas pequeñas deficiencias con el paso del tiempo, cosa que en el 2 a Inglete no va a pasar. Pero ahora hay otro detalle. Cuando yo hago una unión a tope, por ejemplo, hago esto, digamos, tengo una pieza el mueble mide 80, digamos, esta parte mide 80 y el otro 50, necesito una pieza de 80, otra pieza de 80, una pieza, no sé, de 40 y tantos, 41 por ahí, ¿no?
No, perdón, sí, claro, 41 centímetros y medio cada una de estas dos. Pero si la unión es singlete, ya vieron por dónde fue el problema, ¿no? Necesito una pieza de 80, otra pieza de 80, una pieza de 50 y otra pieza de 50. Entonces, hay un cachito más, pero hay mayor longitud, porque el inglete desperdicia más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de unión le quieres hacer? La segunda, entonces acá dibujas ahí con su diagonal y le ponemos unión a inglete, ¿no? ¿Sí? No es necesario indicarlo en el detalle, en el dibujo mismo, pero por ahí algún lado, algún costadito, vamos a aclarar el sistema de anclaje que vamos a tener acá, ¿no? Porque las piezas de madera entre sí, ¿no? Tienen que anclarse de alguna manera. ¿Qué vamos a utilizar? Clavos, tornillos, tarugos, galletas, espigas, cajas, ¿no? En fin, hay diversas opciones, ¿no? Pero al menos cuando se trata de guardarropas y muebles de cocina hechos en función de tableros, yo recomiendo que aclaremos puntualmente que no van a ser hechos con tornillos, ¿no? Porque acá el que menos va a sentir la tentación de meterle su tornillazo y, oye, si quiero que lo trabajes con tornillo, para eso lo hago con melamine, ¿no? Y me ahorro el drama. Entonces acá grandazo. Todas las uniones se realizarán con unión de espiga y caja, con pegamento de acetato. Disculpen que no me está saliendo bonita la letra, es que me he aplastado la mano en la mañana, estoy un poquito moletoneo. Disculpen, ya, si tienen un problema con la lectura, me avisan y lo escribo en el WhatsApp con el teclado, ¿ya? Bueno, y podríamos seguir dándole vueltas al tema, ¿no? Acá quedamos que era la plancha triple de 6 milímetros, ahí está especificado, pero si no lo pones acá, le pondrías de esta forma, ¿no? Triple de 6 milímetros. Ojo, si ya está en uno, ya no le pongas en el otro. ¿Está bien? Ya, y esa es solamente la cara del mueble, la base. Aquí recuerda que faltaría especificar qué material es el acabado, el enchape del porcelanato. Acá la altura, ya está la altura de esto, ¿no? Muy bien. El tipo de concreto, para acá 210 es mucho, ¿no te parece? 210 está bien para la estructura. Acá de 175 o de 140 nos va perfecto, ¿ya? Está bien. Bueno, y esto en términos generales, como un ejemplo de cómo hacer un detalle constructivo. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Ya, perfecto. Ya, entonces, miren, ahorita ya no nos da tiempo para la parte de estructuras. Vamos a parar la sesión aquí y continuamos el próximo martes con lo que ya son
las obras de estructuras. ¿Está bien? Bien. Cualquier consulta, duda adicional, amigos, me escriben al grupo de WhatsApp. Y este ejercicio, por si acaso, del corte del mueblecito de madera, es para todo, ¿ya? Todos me tienen que, es una de las tantas partes de la práctica que se va a presentar en el proyecto final, ¿ya? No se olviden de ese tema. Así como hicimos el cálculo de los parámetros urbanísticos y el cuadrito y coordenada del terreno, este es otro ejercicio del capítulo de arquitectura. Y la próxima semana que tocamos estructuras, también tendremos ejercicios. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, cualquier duda que tengan, por favor me escriben, ¿ya? Si quieren para revisar de detalles de otra cosa que quisieran hacer, también excelente, bienvenido sea, porque de esa manera vamos a aprender y a compartir todos. ¿Listo? Pero por favor, todos avancen su detalle, ¿ya? Bien, mis amigos. Nos vemos entonces el día martes